Bueno, cuando se construye una democracia se asume que el principio fundamental es que todas las personas, mujeres, hombres y de todas las diversidades, son ciudadanos de pleno derecho, que pueden votar y participar en la toma de decisiones públicas. Y justamente la democracia existe con el propósito de que todas las personas puedan participar independientemente de quiénes son o de sus diversidades. Sin embargo, en la vida real, cuando vemos una democracia como la mexicana, realmente todavía hay grandes grupos de población excluidos de la toma de decisiones y del ejercicio de derechos. Nos damos cuenta que hay herramientas creadas en el contexto de la democracia que se tienen que utilizar para lograr superar estos obstáculos estructurales, como son las medidas de acción afirmativa o las medidas de nivelación, que precisamente existen para que los grupos históricamente discriminados puedan participar de manera activa en la toma de decisiones de la democracia. Por otra parte, hay un principio que quisiera destacar que proviene de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros, y este principio es indispensable tomarlo en cuenta cuando se toman decisiones y se construyen propuestas, en el sentido de que todos los grupos en situación de discriminación tienen que poder participar en la construcción de las soluciones a sus propios problemas. De no hacerlo podemos padecer dos cosas. La primera, desde luego, es soluciones a preguntas que ni siquiera fueron formuladas por ese grupo, que no son del interés de ese grupo, sino que parten del prejuicio de quien toma las decisiones y que asume que sabe mejor y más lo que necesita el grupo que las propias personas que pertenecen a él. Y en segundo lugar, una falta de empoderamiento del grupo que de manera consistente no es consultado para las soluciones a sus circunstancias. Entonces, realmente, desde una perspectiva de derechos humanos, la democracia requiere de tomar en cuenta y crear mecanismos de participación y en su momento crear acciones afirmativas, medidas de igualación que se requieran para que los grupos en situación de discriminación realmente estén representados en la esfera pública. Bueno, hay muy pocos, efectivamente, y la verdad es que no nada más hay pocas personas con discapacidad, también hay pocas mujeres indígenas, hay pocas personas de la diversidad sexual, en fin, lo que encontramos a nivel de representación política es que el mosaico demográfico del país no está representado en los órganos de toma de decisiones, de ninguna de los grupos. Lo que vemos es que hay siempre mayorías masculinas, con ciertas preferencias, digamos, en términos de personas que provienen pues de grupos políticos o de lugares en los cuales tienen acceso al poder, ¿no? Y en ese sentido, lo que encontramos es precisamente esto, la necesidad de crear condiciones para que haya participación política. Te quiero decir que en el caso particular de la discapacidad es pues enormemente preocupante la falta de una política de inclusión educativa, porque ahí es el inicio de todo, ¿no? Cuando una familia tiene una persona, un niño, una niña con discapacidad y no lo puede inscribir a un colegio que tiene ni público ni privado con una política de inclusión educativa, ahí empieza la pérdida de oportunidades. Y después, a lo largo de su ciclo de vida, una persona con discapacidad se encuentra con el prejuicio de que no puede desarrollar cualquier empleo, de que la discapacidad es discapacitante sobre todo por el entorno, por la falta de infraestructura física, por la falta de posibilidades. Un ejemplo muy concreto de esto es que el Senado de la República, un edificio nuevo de reciente creación, es inaccesible. Tenemos nosotros en CONAPRED una queja abierta contra el Senado que no hemos podido cerrar porque a pesar de que se han hecho esfuerzos para hacerlo más accesible, sigue teniendo espacios que lo hacen inaccesible para personas en sillas de ruedas, por ejemplo. Entonces, si los espacios públicos de las instituciones no son accesibles, pues el mensaje que se está mandando es que no hay espacio para las personas con discapacidad, ¿no? Y así pasa también con las convocatorias, con la transmisión de la información. Si no tenemos lenguajes accesibles, si no tenemos las páginas web que estuvieran en lenguajes accesibles también, pues es muy difícil que las personas con ciertas discapacidades puedan participar, además de los prejuicios y estereotipos a los que se enfrentan.